El Bodo sigue tirando gigantes. Lo hizo, fue a pararse al Giuseppe Meazza y echó al Inter de Milán. Ya le había ganado la ida en Noruega y en la vuelta termina ganando el partido 2-1. Ya le ganó al City en Noruega. Ya le había ganado al Borussia Dortmund en Alemania. Fue a ganarle al Atlético de Madrid al Metropolitano y acá le ganó 2 veces al Inter. Y está en octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Qué historia es más pesada? No hay una historia más pesada que esta. Ahí voy. Pero fíjate cómo te lo voy a plantear, ¿eh? Antes de que te... No va a cambiar de opinión, no te preocupes. No lo sé. El Bodo eliminando al último finalista de Champions, porque eso es el Inter de Milán, seguramente será campeón de Italia. O la capitulación total del Inter, siendo eliminado en casa de la manera en la que pasó. No, todos los sin Lautaro Martínez. Y los equipos italianos, todos en general. No toro, no pari. Napoli ni siquiera pasó a esta fase. Atalanta muy pronto... A la Juve le cayeron 5 en Turquía. La Juventus terrible. No, la caída de grandes equipos es algo que sucedió y sucederá. Historias como esta son muy poquitas en la historia del fútbol. Muy poquitas. Contextualizar rápidamente. La ciudad de Budo. ¿Cómo? Contextualizar. Salud. La ciudad de Budo, a ver, Noruega. Noruega es un país pequeñito. Espérate, ¿esto va a ser una clase de Noruega? Geográficamente, y no va a ser nada. Ya nos aburrido. sorprendió con Salomón. Vamos, Geográficamente, adelante. A mí no me sorprendió, yo ya me la sabía, la verdad. yo también. Bueno, a mí Te me sorprendiste sorprendió. tú. Me sorprendí yo. Geográficamente, Sobre Noruega. todo pensando que no sabía lo que significaba la palabra. Adelante. Geográficamente, Noruega, aunque parece un equipo grande para estándares europeos, en cuanto a habitantes es bastante pequeña. Oslo es una ciudad más o menos grande. Trondheim es una ciudad... Las otras son pueblos. Son pequeñitos. La ciudad de Budo, por llamarla así, con 30.000 habitantes más o menos, es la número 15 de Noruega. ¡De Noruega! Imagínate lo que está haciendo un equipo que siempre fue de segunda división, de repente ascendía, ni siquiera era un equipo importante porque no le corresponde ser un equipo grande en Noruega, porque está arriba, en el norte, en el círculo polar ártico. Nadie quiere vivir ahí. Por más dinero que tengas, que no es que le sobre dinero, pero si tienes, ¿cómo convences a alguien que no sea ruso o danés, que son sus extranjeros? Es que todos son noruegos, más el portero ruso, más el delantero danés. Y es un equipo que juega tan bien, y lleva haciéndolo tan bien todos los años. No es que este año de repente le salen las cosas. Es que el año pasado llegaron a semifinales de la Europa League y ya era increíble. Yo no podía creer que eliminaran a la Lazio, al Olympiacos. A mí me parecía extraordinario. Y todo lo que faltaba después es el cómo y la manera en que lo hace además. Es un equipo extraordinario, una historia que realmente emociona y que te hace querer investigar más y más sobre una ciudad, por cierto. Aquí nos quejamos, ¿no? En Bristol, Connecticut. Sí. El mes más caluroso es julio. Su promedio de temperatura es 8 grados en su más caluroso. Yo hice un road trip por toda Noruega en verano de, no sé si el Fantástica 2011 o 2012. Sí, muy bien. Un frío increíble ahí. Pues sí, yo nunca Es pensaba precioso, es un país Yo- precioso, que- Noruega, pero... Quiero agregar 2 cosas a esa buena explicación que no necesita más, agregarle más cosas. Pero uno, el milagro ártico, por eso le llaman así, el milagro ártico al Bodo le podemos llamar así. Punto número 2, que no se equivoquen aquellos que cuando ven 25% de posesión en este equipo, crean que es un equipo aburrido, porque no lo es, está lejísimos de serlo. Debe tenerlo, hablaba yo con Alex antes de entrar, debe tener el mejor promedio, pero no de esta Champions, sino de muchas competencias, de un equipo que tenga tan poca posesión y tantos goles, porque cada vez que tiene la pelota llega de manera impresionante al arco contrario y además lo hace con jugadores que definen muy bien. Tienen parte, no voy a decir la base de esta selección de Noruega, que deja a Italia fuera, o por lo menos en el área de repechaje. O sea, que no es solamente Erling Haaland, no es solamente Odegaard, estamos hablando de jugadores que también están haciendo la diferencia. Y hay otro punto que me parece que es fundamental. El hecho de que descansan. Cuando ellos le ganan ese partido al Manchester City, tenían 40 días sin competición Venían nacional. de perder la liga. Claro, la última venían jornada. de perder la liga en esa última jornada y de descansar. ¿Y qué le falta a los equipos de élite? Descanso. ¿Qué le falta al Inter? ¿Qué le falta al Manchester City? Es un balance, porque luego dices, ¿qué pesa Falta más? de La falta de ritmo, la Claro. falta de tensión Como todo en la competitiva vida, o el amigo, descanso. Yo término medio. prefiero llegar fresco a un partido. Se fueron a hacer alguna pretemporada en Marbella, estuvieron Tuvieron entrenando en partidos España, amistosos. haciendo partidos amistosos y tal. De cualquier manera, y creo que es algo a lo que empezaba a apuntar Barak cuando daba su primera respuesta, es cierto, el fútbol nos ha dado una sorpresa a 90 minutos,
No, es lo que te dicen, cualquiera le puede ganar a cualquiera. El Leeds No en siempre aquel es así. momento en la Premier League creo que es lo más parecido. El Leicester, Leicester, sí. Yo creo que el Leicester, sí, Leicester. el Leicester, perdón. Pero Bueno, el Leeds yo estaba fue leyendo algunas cosas de esta eliminatoria. Nunca un club noruego había ganado una eliminatoria de ida y vuelta en Champions. Nunca. Lo hace ahora. Y esta victoria global 5-2 al Inter es la segunda peor derrota de un equipo italiano en una fase de eliminación directa de Champions League contra equipos que estén fuera de las 5 grandes ligas Hasta que europeas. mañana la Juve pierda con el Galatasaray otra Mañana vez. puede ser que está también el marcador Va a durar global 24 bastante horas. pesado. Lo cual también dice mucho de la realidad de la liga italiana. De la liga italiana. No, o sea, no lo vamos a esconder. Pero o sea, es que yo regreso a sus últimos partidos. Fue a ganar fue a ganar a Dortmund. Dortmund fue finalista de Champions hace 2 años. Le ganó el City. El City ganó la Champions hace 3 temporadas. El City. Al Atlético de Madrid, que no se mete a finales de Champions recientemente, pero es el Atlético de Madrid. Que necesitaba ganar para meterse. No, además, al exactamente, top 8, ¿no? exactamente, sí, sí. Que decía Y Simeone. ahora famoso top a 8. un equipo que ha llegado a 2 de las últimas 4 finales de Champions. O sea, no es casualidad. Ahora, sus posibles rivales Con la Juve en perdió octavos de apenas por un final, gol. Sporting o el Manchester City al que ya le ganó. De nuevo. Hasta aquí llegó la historia de Cenicienta. Es que yo creo que había llegado hasta el Inter. Yo creo que había llegado hasta el Atlético de Madrid. Yo fui el único que creyó del Yo, juego ayer, ¿eh? yo creí que había llegado hasta semifinales de Europa League. Es que, y lo peor es que no sabes, uno diría, bueno, es que si le toca el Sporting de Portugal, posiblemente, claro, dentro de los 8 rivales, es el menos poderoso. Pero un equipo que ya lleva la cabeza de todos estos equipos gigantes. No, ya está, y la yo creo que temporada hasta- ya la tienen hecha ya. Pero yo creo que le das a escoger entre Sporting y un equipo. Quiere al City, Van, claro. claro, Porque quieren aparte rock ya and le roll ganó. ahora, Claro. quieren rock and roll. Aparte ya le ganó. Porque más quieren No espacio. tiene nada que perder. Quieren juego directo, espacios, gol. De todas Claro, maneras, hoy exactamente. tuvieron ese puntito también de suerte que necesitas. En el primer tiempo. En el primer tiempo, porque Sí. fue un bombardeo del Inter. Di Marco, Di Marco tirando centros todo el rato, saques de esquina. Tengo aquí las estadísticas. No estaba Lautaro. 30 disparos en global del Inter. Daba la sensación de que el Inter, porque además el gol es un rebote, el arquero la saca prácticamente de dentro después de una jugada a balón parado, una serie de cabezazos, está Bastoni por ahí también implicado. El Inter daba la sensación de que podía estar jugando 6 años seguidos y que no le metía gol ni al ¿Verdad? arco iris. O Sí. sea, eso también, Claro, eso también pero ha jugado. ¿cuántos equipos no se encierran atrás y los terminan goleando? O sea, es la historia de todos los equipos y además, pequeños. el Y Bodo hoy- no se iba no era un equipo de cerrojazo. O sea, el Inter los ha No, empujado era hacia allí era porque atacaba con 4-3-3, 6. pero pegadita. Que era 4-3-3 pegadita. Los 2 extremos, en ese caso lo hacían los 2 extremos iban cerrados para emparejarse con los 3 centrales del Inter y para cortar líneas de pase. Se han ubicado muy bien, sin echar un cerrojazo y sin jugar pegaditos a su arco. Hay una cosa que me ha gustado mucho, normalmente cuando tienes que defender una ventaja y juegas contra un equipo que juega con línea de 5, lo más natural es ponerle un espejo y jugar tú también con línea de 5. No, el Bodo jugaba con línea de 4 en un 4-3-3 y siempre había, en teoría, al menos un futbolista del Inter, de los del frente de ataque, que estaban libres. Sí. Pero la manera que tienen de bascular, de defender siempre donde está el balón, de dejar el espacio libre siempre más alejado y luego ser capaces de, el Inter lo intentaba, cambios de orientación de Luis Enrique a Di Marco o lo que sea, pero eran capaces de... La teoría la vuelve práctica. Bascular de una manera tremenda. Atlético de Madrid. Había dudas también sobre el Atlético de Madrid. En esta mesa había dudas sobre el Atlético de Madrid. Yo la sigo teniendo. El primer tiempo. Decide el Cholo prescindir de Lookman. Cuando el juego está 1-1, hay una tajada de Oblak impresionante. Sí, una demostración de reflejos bajando una mano, porque quién sabe qué hubiera pasado después de ese momento. Pero apuesta por Sorloth y Julián de arranque y queda contrastado además el momento de Sorloth y de Julián. Un Sorloth que pelota que huele en este momento, pelota que manda a guardar, con colaboración de Mignolet en el primer gol. Eso lo dice todo. Mignolet, 2026. Correcto. Sigue jugando. Los 2 goles, el de Johnny Cardoso también se lo come. El de Johnny Cardoso, el primero mucho más. El de Sorloth es... Y termina avanzando entonces el Atlético de Madrid con ese hat-trick de Alexander Sorloth. 4-1, por cierto, Antoine Griezmann entró de cambio ya portando los colores de Orlando City. De Orlando City, en el pelo azul ahí. Ah, pensaba que le había Azul quedado que se mal ve morado. desteñido. ¿Silenció a sus críticos el Atlético de Madrid? No, y está muy lejos de hacerlo, además.
y vamos a tener la prueba de la vuelta de la Copa del Rey. Lo que pasa es que tuvo un Sorloth enchufado, que hizo su hat-trick, que esta vez el Cholo prefirió sacar a Julián Álvarez porque ya es muy evidente que Julián no está viviendo un buen momento y Sorloth se estaba tirando un partidazo, estaba poniendo muy bien el cuerpo. No deja de ser importante no solamente el ingreso de Griezmann, que colabora en dos de los goles, que cobra el tiro de esquina, sino que además tienes a Lookman que también participa y cada vez que Lookman participa hace ver este equipo diferente. Pero no, de hecho, lo conversábamos con Alex, hay un momento del partido en donde se le ponen las cosas difíciles, ahí cuando Oblak salva la jugada, cuando no marcan el gol, pero es hasta que el Cholo quiera. O sea, realmente el problema de este Atlético es que cada vez que pensamos que está bien, llega la próxima jornada y lo hace mal. Y hoy le vimos otra vez las dos caras, lo que ha sido una constante partido a partido y dentro de un mismo partido. Primer tiempo fue muy superado, pero muy, muy superado por el Brugge. La diferencia es que Mignolet se comió un gol inaudito. Pero el Brugge tuvo las ocasiones, el Brugge tuvo el dominio. El Atlético de Madrid en el segundo tiempo sí que se vio mucho mejor. Sí que De aquella manera. Sí. Tiene la suerte de que le cae el gol de Johnny Cardoso nada más Con el empezar. 2-1 pero el Brugge, equipo se soltó. De alguna u otra manera, el Brugge dejó de ser lo que había sido en el primer tiempo. Sí, Perdió todo el pero peligro. porque el Atleti se echa atrás. Es que después de meter ese gol de Johnny Cardoso, con todo el segundo tiempo por delante, y ante el Brujas, que no es ni el Manchester City, Pero es un equipo que se se echan mete tres todos partidos para atrás. y no hizo nada. 5-3-2 y venga, y que no pase el tiempo y que... A mí me ha dejado muchísimas dudas, pero muchísimas dudas el Atlético de Madrid. Con este planteamiento y esta manera que tiene de hacer la goma, de decir, venga, el hacer la goma es en el ciclismo, ¿sabes? Cuando alguien se engancha un poquito al pelotón y luego se deja ir un poquito más y luego vuelve a apretar. Eso es lo que hace el Atlético de Madrid durante todos los partidos. Y es muy arriesgado porque hay un momento en el que te quieres volver a enganchar al pelotón y no te da. Y a mí me dejó muchísimas dudas. Y el Brujas, además, le hizo un muy buen plan de partido, lo que hablábamos ayer, porque si en la ida lo focalizó todo en la banda derecha, hoy Simeone mete a Marcos Llorente de lateral para proteger ese flanco y cambia al extremo dominante el Brujas y lo lleva al otro costado. Oye, ¿Conny jugó? Bueno, entró de cambio al 65. Exactamente, o sea, el entrenador del Brujas lo hizo perfecto y dijo, bueno, el primer partido retratamos a Molina, en el segundo vamos a retratar a Ruggeri. Y el problema que tiene el Atleti es que necesitaría clonar a Marcos Llorente. Lo tendría que poner de lateral y de medio centro para barrer el otro lado. Y en lugar de Julián también. Es que por eso hay veces que cuando llegan este tipo de instancias en Champions, no voy a decir que la diferencia en la calidad de los arqueros es la razón por la que un equipo avanzó y el otro se va a su casa. No, pero hay momentos es un buen específicos empiezo. Sí, es un buen de los inicio. partidos donde Mignolet se equivoca muy temprano, en una jugada de rutina. y en el además. inicio de la segunda parte. Y eso pone nervioso al resto del equipo. Eso no nada más te pone en contra del marcador, el resto del equipo se entra en otro tipo de tensión a jugar. Y suaviza al rival también, porque dice, oh, espérate, si tenemos una la vamos a enchufar. Y por el otro lado, cuando Brujas estaba mejor, encuentra el empate, viene Oblak y se manda una tajada, pero de verdad que no sé si hemos valorado al nivel que deberíamos valorar. Además, no es la primera de este año de Oblak. Oblak Además, ha dejado de ser el mejor portero del mundo. Ya no está en esa discusión. No, ese es el Donnarumma. otro día, claro. Pero sigue haciendo atajadas que no hacen ni Donnarumma ni nadie. Oblak La tajada que hace hoy no la hace Donnarumma nunca. en el cuerpo a cuerpo, en los remates cercanos, Oblak sigue siendo el número uno, indiscutible. En el cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo, los remates a bocajarro, en los tiros a larga distancia tiene unos problemas enormes. Y balón parado, Oblak y la defensa del Atlético de Madrid, el peor equipo de Europa.